la presentación de dos innovaciones docentes que estarán a cargo por el doctor José Armando Losada García y la maestra Sara Ixel Arcos Barreiro. El doctor José Armando Losada García es profesor desde 1996 a la fecha en la Facultad de Biología, aquí en la ciudad de Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Es académico de tiempo completo, licenciado en Biología por la Facultad de Biología, aquí en la UB. Cuenta con un doctorado en Biología Avanzada por la Universidad de Nápoles, Federico II, en Italia, y con cursos de formación docente y disciplinar. Es profesor perfil deseable PRODE, es nivel 6 en productividad y cuenta con reconocimientos al desempeño docente. Es miembro del Cuerpo Académico en Consolidación Biología de la Salud y consejero maestro. También coordinador de vinculación, coordinador del Programa de Innovación Educativa, PLADEA, de la licenciatura en Biología, miembro del Comité Académico y miembro del Núcleo Básico de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. Asimismo, es miembro del Comité Organizador del Consejo Nacional de Genética y representante del área académico-biológico agropecuaria por la UB en la red Innova CESAL, red de universidades de Latinoamérica y Europa en innovación educativa. Ha sido director de más de 12 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales y ha publicado capítulos de libro, artículos de investigación y divulgación nacionales e internacionales, y cuenta con proyectos de investigación y vinculación en biología molecular, manejo de recursos genéticos regionales, biotecnología apropiada y productos naturales. Asimismo, la maestra Sara Ixel Arcos Barreiro es egresada de la licenciatura en Pedagogía por la UB, con especialidad médica en Psicología en Atención Integral a la Salud por la UB también, y ha cursado la maestría en Educación Intercultural de la Universidad Veracruzana Intercultural. Es docente fundadora de la Universidad Veracruzana Intercultural en la sede Huasteca, donde además también funge como apoyo académico, o ha fungido, mejor dicho, como apoyo académico, y en su momento como coordinadora administrativa. Posteriormente ha sido coordinadora regional de la sede Totonacapa y encargada del área de docencia de las 4 sedes regionales en la UBI. Actualmente es encargada del área de gestión académica de la UBI Totonacapan y ha realizado trabajos de investigación bajo esta temática: desarrollo de habilidades psicosociales en comunidades rurales en Teocelo Ver, sistematización de procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la investigación vinculada en la UBI Totonacapan, y actualmente en procesos de gestión del aprendizaje en el Centro de Artes Indígenas en colaboración con maestros de tradición y estudiantes universitarios. Bienvenidos, maestros, les cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes, sobre todo porque, bueno, pues la intención es compartir un acercamiento de un intento de acercarnos a tratar de incorporar estos aspectos de innovación educativa en una experiencia educativa, así en el aula directamente. Y pues bueno, me la ponen un poco difícil, ¿verdad? Porque pues las conferencias previas pues están dadas por pedagogos, antropólogos, sociólogos, ¿no? Y en este sentido, pues yo traté de incorporar o de trabajar en este sentido, pues en biología, ¿no? Y aparte de mis compañeros en la red de innovación educativa dicen que, bueno, pues la biología y como otras disciplinas relacionadas pues son muy cuadradas, ¿no? El tratar de incorporar este tipo de cambios pues nos es muy difícil, ¿no? Ver más allá de lo que pues la ciencia o el método científico nos lleva o es nuestra forma de trabajar o de acercarnos a la realidad, ¿no? Entonces desde ahí pues ya para mí fue un conflicto, fue algo no sencillo
Y es lo que vengo a compartir con ustedes precisamente, ¿no? Pues entonces, de primer momento trabajamos con interculturalidad y específicamente en una experiencia educativa que se imparte en la Facultad de Biología, en la licenciatura en Biología, que es metabolitos secundarios, y que tiene que ver con aquellos compuestos o principios químicos que tienen pues a los organismos biológicos. Sobre todo nos centramos en plantas porque son las más ricas y diversas en este sentido, y analizamos qué compuestos tienen estas plantas y cómo interactúan con ellos en los sistemas biológicos, ¿no? Y bueno, ¿cómo en este proceso? Pues tenemos que incorporar aspectos de interculturalidad o de internacionalización, y si esto pues realmente puede apoyar al aprendizaje significativo, que es lo que buscamos, ¿no? Muy bien. Bueno, brevemente, ¿cómo funciona esto? Hacia... ¿No quiere? Muy bien. Bueno, entonces no voy a discutir aspectos de qué es la interculturalidad, sino bueno, partimos de que pues esta puede ser considerada, aspectos como interculturalidad, aspectos como internacionalización, pueden ser consideradas como estrategias de innovación, y que buscamos que éstas puedan promover el aprendizaje significativo pues en nuestros estudiantes, ¿no? Generando pues egresados cada vez más conocedores y competentes, sin dejar de contribuir al desarrollo local, al desarrollo regional, con aspectos y enfoques de sustentabilidad, a través de la comunicación e interacción con otras identidades culturales específicas, ¿no? Favoreciendo la sana convivencia entre las personas y las culturas. Nosotros también en biología estudiamos aspectos de biodiversidad, es el punto central, ¿no? del estudio de la biología, pero esta no solo se centra en los sistemas biológicos, sino también en aspectos culturales, ¿no? Está muy relacionada la diversidad biológica con la diversidad cultural. Y pues México es un país megadiverso, ¿no? Pero si hablamos concretamente del estado de Veracruz, pues es el tercer estado también diverso o megadiverso en aspectos biológicos, pero también en aspectos culturales, ¿no? Y eso pocas veces lo incorporamos en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Así que, pues esta estrategia de intervención educativa fue planeada y llevada a cabo, como les había mencionado, en la experiencia educativa de metabolitos secundarios que pertenece a este programa educativo de biología en la Facultad de Biología Jalapa de nuestra universidad. Y nos planteamos el siguiente objetivo una vez que trabajamos en el diseño de esta intervención educativa, que fue la de incorporar la interculturalidad y la internacionalización al currículum a través de el desarrollo de una estrategia de formación educativa que fortaleciera precisamente el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, ¿no? Con el fin de proponer una formación con una visión intercultural. Y pues la desarrollamos o lo trabajamos también en coordinación, en colaboración con profesores, con otros compañeros de la Facultad de Biología, pero con el apoyo muy importante también de la Dirección General de Relaciones Internacionales, del Laboratorio Multimedia que tenemos en el área biológica agropecuaria, Alex Dualán, la Casa de la Universidad de Atlahuilco y con algunos compañeros de la Universidad Intercultural, específicamente en esta experiencia que comparto con ustedes, fue la sede de las Grandes Montañas. Y pues para alcanzar el objetivo planteado que nos habíamos propuesto, construimos un diseño instruccional, ¿no? El cual desarrollamos durante el semestre y estuvo conformado principalmente por dos componentes, ¿no? A lo que le llamamos los elementos de intervención y a lo que le llamamos los ejes para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los elementos de intervención fueron los siguientes, ¿no? Una problemática biológico-social, es decir, ¿qué íbamos a estudiar? No solo estudiar los metabolitos, sino en este contexto intercultural. Y específicamente nos centramos en las plantas medicinales que pudieran tener una posible actividad anticancerígena usadas por dos comunidades indígenas nahuas de la Sierra de Songolica, Veracruz. En esta sierra los pueblos pues se mantienen esa capacidad de perpetuarse, tanto biológica como culturalmente. Son hablantes nahuas y esto les da cierta identidad como grupo étnico. Pero no solo nos centramos, vamos a visitar, ¿no?, a estas comunidades, ¿no? Pues eso ya también lo hace. Hay una disciplina dentro de la biología que se llama etnobotánica, ¿no?, y que tiene que ver con esto.
pues no solo era este trabajo de ir y tomar información como normalmente sería, ¿no? Sino reflexionar, dar énfasis en el aula, manejar estos conceptos y sobre todo lo que ya habían mencionado anteriormente, ¿no? Que pues el conocimiento no solo está en el aspecto científico o en estas disciplinas concretamente, claro que está, pero también está en el conocimiento popular, en esos médicos tradicionales. Y el dar el énfasis de que podemos aprender, ¿sí?, en estas dos vías, o que nuestra disciplina no es la única forma de acercarnos a una realidad que nos puede llevar a un aprendizaje, a una formación, es muy importante llevarlo a cabo durante todo el semestre, ¿no? Muy bien. Y también realizamos o incorporamos como elemento de intervención el desarrollo de una tarea de aprendizaje complejo. Esta tarea pues iba a ser desarrollada por nuestros aprendientes, ¿no? Y cuál iba a ser el eje conductor para este aprendizaje significativo. E incluía algunos elementos como aspectos de interdisciplina, la vinculación con el sector social, específicamente con estas comunidades, haciendo énfasis, como ya les había mencionado, en esta internacionalización y esta interculturalidad, ¿no? Y incorporando los ejes para fortalecer el aprendizaje de manera transversal. Y la temática que desarrollaron los estudiantes fue la evaluación de la actividad anticancerígena de plantas medicinales de la región intercultural de Tequila, Veracruz, México, donde está ubicada la comunidad de Atlahuilco, la comunidad de Tequila, en la Sierra de Songolica. Y también desarrollamos un seminario de internacionalización e interculturalidad, donde los estudiantes participaron. Invitamos también académicos, investigadores, tanto nacionales como internacionales, que expusieran sus trabajos realizados con esta problemática biológico-social que estábamos abordando, ¿no?, en sus contextos culturales. Así que tuvimos también pues invitados de un doctor de la Universidad de Canadá, de la Universidad de Quebec, que también está trabajando con este enfoque, con una universidad de Ecuador, con un investigador que también está trabajando con este enfoque y con algunos investigadores nacionales que tienen este enfoque, ¿no?, en el uso tradicional de las plantas, que iba desde la etnobotánica hasta la bioprospección de los metabolitos secundarios. Y como ejes para fortalecer el aprendizaje, pues trabajamos con aspectos de complejidad, de investigación y las tecnologías de información y comunicación que nos ayudaron pues a desarrollar todo este trabajo. Bueno, ¿y cómo es que dimos seguimiento y evaluación a lo que estaba pasando? Sino que nuestra propuesta, pues los estudiantes, nuestros aprendientes consideraban que era significativo o no en su formación. Así que para ello, pues lo que hicimos es aplicar una encuesta con una escala de percepción, ¿sí? Esta comprendía 9 niveles asociados en una escala visual análoga, donde 1 corresponde a nada significativo, ¿sí?, como lo vemos ahí en el esquemita, y 9 muy significativo, ¿no?, pasando por los valores de moderadamente a neutro. Es decir, ¿qué les parecía a nuestros chicos si esta experiencia, este trabajo podía ser o nada significativo o muy significativo, ¿no? Y también la encuesta iba en el sentido de qué había pasado antes de su formación y qué opinaban o qué les parecía después de tener esta experiencia, para poder comparar también bajo su percepción qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Bueno, entonces se les aplicó al final del semestre y estaban las preguntas orientadas en este sentido, como ya les he explicado, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no? Aquí presento una gráfica de qué les pareció de trabajar en un aspecto de internacionalización o de interculturalidad, tanto antes como después de la experiencia. Y si se dan cuenta, los valores pasaron de 7.3, ¿no?, a 9, o sea, para ellos lo consideraron muy significativo tener este tipo de experiencias, ¿no? Incorporar estos aspectos en el trabajo, en una experiencia educativa como las he mencionado. ¿Qué pasó con la problemática biológico-social? Hacer énfasis de ella, analizar artículos, no solo propiamente de la experiencia educativa, sino lo que ya les he mencionado, ¿no? Igual, ¿sí? Pasó de moderadamente significativo a muy significativo después de la experiencia. Y lo mismo pasó con la tarea de aprendizaje complejo, ¿no?, que va de valores de 6.5 a 9. ¿Sí? Con el seminario fue el que tuvo
la mayor diferencia en los valores, ¿no? Muy importante también escuchar a otros investigadores en otros contextos culturales, ¿sí? También reconociendo la diversidad cultural de, por ejemplo, de los grupos étnicos del bosque boreal y cómo hacen uso de las plantas medicinales y cómo también se puede aprender de ellos, y lo mismo en la selva del Amazonas con la parte del Ecuador y todo esto. Para ellos les resultó también muy significativo y muy importante en su formación, ¿no? Y aquí presento en una misma gráfica, pues qué pasó con la complejidad, con acercarnos a la realidad, con solo no quedarnos en la parte teórica o del laboratorio propiamente de la disciplina, sino contextualizarlo en el aspecto que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa con la investigación también? Porque los chicos, después de que consideramos a los médicos tradicionales también como nuestros maestros, como también participantes de nuestra formación. Ellos nos acompañaron, si se dan cuenta pongo ahí unas imágenes, tenemos poco tiempo, pero unas fotografías donde interactuamos con ellos, pero no solo para ir a recoger información, porque eso se hace normalmente, sino considerarlos, hasta dar ese énfasis de que ellos también son maestros comunitarios, que el saber que tienen, que los conocimientos que tienen son muy importantes en nuestra formación, ¿no? Y que pueden complementar muy bien y de la mano con lo que trabajamos en la universidad, en el laboratorio, desde un punto de vista de investigación, digamos, más formal, de lo que estamos acostumbrados a nuestra formación como biólogos, y cómo las tecnologías de información y comunicación también nos apoyan al aprendizaje, ¿sí? Pues bueno, pues creemos que después de analizar los valores, los datos, pues se contribuyó de manera exitosa al fortalecimiento del aprendizaje desde la percepción de los estudiantes, ¿no? No solo de lo que yo puedo decir, sino qué dicen los chicos al final de su formación. Y pues se hizo evidente la comprensión y la importancia de revalorar el conocimiento popular y la cultura asociada a las plantas medicinales por las comunidades indígenas, ¿no? Se incorporaron enfoques y perspectivas nacionales e internacionales a través de ejemplos analizados en la clase, de los contextos sociales y de las culturas con las cuales vivimos y convivimos, ¿sí? Estos enfoques y perspectivas se incorporaron de manera significativa en la interacción con los informantes clave. Nuestros informantes claves pues fueron nuestros maestros comunitarios, estos médicos tradicionales, ¿no? En su entorno biológico, sociocultural, es decir, ir con ellos, cómo viven, dónde viven, cómo interactúan con el ambiente, cómo interactúan con las plantas y cómo interactúan con su propia comunidad, ¿no? Esto es muy importante, se vuelve muy significativo para los jóvenes, también ya en comentarios posteriores, ¿no? Y pues bueno, de manera muy significativa resultaron ser las temáticas presentadas también por los ponentes, por los investigadores en el seminario, ¿no? Y pues haciendo uso de estos recursos que tenemos también en la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias. Pues dado que tenemos 10 minutos y corre tiempo, y en 10 minutos hay que contar lo de 6 meses, pues bueno, no sé si podemos poner la presentación, por favor. Bueno, mi nombre es Sara, yo trabajo en la UBI Totonacapan, ya desde hace algunos años. En la UBI hasta este año se tiene un solo programa educativo que se llama Gestión Intercultural para el Desarrollo. Queremos intencionar la formación de jóvenes universitarios de estas regiones, de las que difícilmente llegaban jóvenes a nuestra Universidad Veracruzana, y que pudieran convertirse en personas que pudieran sumar algunas iniciativas de las regiones. Me da mucho gusto ver aquí a alguna egresada que además puede dar cuenta del trabajo que se realiza al respecto. Y bueno, pues me toca impartir en segundo semestre una experiencia educativa que se llama Organización Social y Participación, y lo que queremos es que los jóvenes reconozcan estas formas de organización y procesos organizativos que se desarrollan en las regiones en las cuales viven. Entonces, creo que… ok.
Quiero decir que una de las cosas que llama mucho la atención en este tipo de presentaciones es que, si bien es cierto, a mí me toca como contar la historia, no lo trabajo sola. Hay el área básica en la UBI es una academia que trabaja coordinadamente. Y esto podría ser innovación en algunas otras entidades, pero en el caso de nosotros, digamos que nacimos así, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo colaborativo si queremos tener una incidencia en la región. Y bueno, por eso verán que, si bien es cierto, organización social y participación es como la experiencia educativa que va impulsando, animando, promoviendo algunos procesos, se suma con los saberes de lengua local, redacción académica, inglés, cosmovisiones, sociedad, economía y política. Así es que muchas de las actividades que se van realizando no son solo pensadas única y exclusivamente desde esta experiencia educativa, sino articuladamente con todos los saberes de las otras experiencias. Entonces, bueno, esta experiencia educativa intenta que el estudiante comprenda este tipo de organizaciones mediante metodologías diversas y que pueda, digamos, a partir de una actitud de apertura, crítica y compromiso, pues generar algunas actividades individuales o en grupo que les permitan reconocer estas realidades sociocomunitarias vinculadas a su entorno. Bueno, pues una de las cosas que estuvimos trabajando o que trabajamos siempre en la UBI en los intersemestrales, además de aprovechar estos espacios para poder intercambiar algunas experiencias, tenemos momentos de planeación con academias y bueno, también al inicio del semestre se plantea un diseño, pero que es propuesto a los estudiantes y a partir de ello también los estudiantes contribuyen, proponen actividades que también quieren realizar en el marco de las experiencias educativas que van a cursar. Se establecen los acuerdos, el proceso de seguimiento. Tenemos 3 momentos, justo porque tenemos un trabajo colegiado, tenemos 3 semanas en todo el semestre que podemos hacer un trabajo de vinculación comunitaria. Entonces los maestros no damos clases en el aula, sino que nos vamos a comunidades a acompañar algunos procesos organizados e intencionados con los estudiantes. Se elaboran, en el caso de los estudiantes, sobre todo en los primeros semestres, bitácoras, COL o diarios de campo. Y se establecen ejercicios para la sistematización de la experiencia y cada que regresamos de una comunidad, en el caso de la UBI Totonacapan, presentamos cómo nos fue, qué hicimos, qué peros tuvimos en el camino, cuánto lodo nos encontramos y eso lo presentamos en la comunidad de aprendizaje, ¿no? Como las experiencias no solo académicas, sino también vivenciales. Y bueno, esto nos permite que también nuestros maestros y nuestros compañeros que participan en un espacio más o menos así, retroalimenten o nos pregunten cosas que a lo mejor en ese momento nosotros no habíamos observado de nuestro proceso. Al final hacemos una coevaluación y algo que llamamos retribución. Hasta aquí en la UBI Totonacapan para nosotros no es una innovación como tal, me imagino que ninguna de las UBIs no es una innovación como tal. Sin embargo, nosotros empezamos a trabajar este proceso de planeación y veíamos que era importante un poco como descolocar a los chicos como de su contexto inmediato. De repente estamos como pues, muy viciados, decimos pues ya conocemos la realidad, si pregunto de Jalapa pues todos me dirán cosas de Jalapa, pero el asunto es cómo les permitimos espejear su realidad con otras realidades. Y entonces propusimos 3 momentos de trabajo. El primero, en donde nosotros trabajamos con jóvenes indígenas y no indígenas de la región del Totonacapan, por lo menos en esta generación todos son de la región. Y estos jóvenes, digamos, un primer ejercicio empezamos a trabajarlo en la primera semana de vinculación, justo en la región del Totonacapan. Y empezamos a preguntarles, ¿cuáles son las organizaciones que conoces en la región? ¿Cuáles organizaciones formales observas en la región? ¿Y cuáles son los procesos organizativos que estás identificando en la región? Entonces, a partir de eso, ellos hacen un primer ejercicio, van a caminar literalmente el pueblo y entonces empiezan a identificar, bueno, por allá tenemos tal lugar, por acá tenemos tal organización, por acá esto. La segunda semana nos intentamos, si bien es cierto, estará como una práctica común semestre con semestre en esta experiencia educativa, junto con las otras que conforman la academia,
Pensamos que era importante que pudiéramos literalmente cruzar el río. Pasando el río, que está a un costado de Espinal, pues nos encontramos con Puebla. Y ahí tenemos la posibilidad de trabajar en un lugar que se llama Huehuetla, en donde viven no solo totonacos, sino nahuas, ¿no? Y entonces, si en el Totonacapan todos se asumen como totonacos, entonces aquí había que reconocer otro grupo cultural distinto. Y bueno, también quienes llamamos como los luguanes, que son, bueno, los mestizos, ¿no? Y por último, otra de las cosas que nosotros pensábamos que era importante en descolocar a los estudiantes era en ponerlos en una situación en donde no son ya la mayoría, ni tampoco son los pares con otros grupos culturales, sino la minoría. Y entonces nos fuimos a la Huasteca Veracruzana, que esa fue la propuesta, en donde pudimos trabajar con poblaciones nahuas, Tenec, Tepehua, Ñojú, y bueno, lo que llaman allá la gente de razón, que son los mestizos y por supuesto totonacos. Entonces, bueno, esto era como los 3 ámbitos, las 3 semanas de vinculación comunitaria. El primer ejercicio era completamente dirigido, había un instrumento, nosotros lo diseñamos con los estudiantes. El segundo, hicimos una visita a Huehuetla donde nos acompañaron algunos jóvenes y entonces, bueno, si nos acompaña la joven María, entonces María se encarga de hacer el vínculo con la UIT para que entonces la organización Totonaca indígena pues organizara este encuentro de diálogo para poder organizarnos, para poder platicar, para poder conocer cuál es el sentido de la organización y qué están haciendo. Y bueno, por último, la tercera semana de vinculación comunitaria propusimos un ejercicio en donde los estudiantes tuvieran que asumir la responsabilidad de organizar toda la semana de vinculación. Y entonces esa fue como los 3 grandes escalones de niveles de complejidad del proceso. Entonces, bueno, en Espinal nos fue muy bien, visitamos el Centro de Artes Indígenas, visitamos el municipio de Espinal, visitamos algunos grupos de organizaciones de organización de la fiesta patronal, visitamos también el TUMIN, que es una organización de economía solidaria, y bueno, se presentaron los resultados en la comunidad de aprendizaje y nos preguntamos dónde quedó la organización comunitaria. No se reconocía en ese entonces, aun cuando teníamos por lo menos 3 jóvenes en este grupo que son danzantes y uno de ellos Macatzinani, es decir, como un líder de la danza y que no reconocía en ese momento esta organización y la importancia de la organización de la danza en su comunidad. Entonces, bueno, presentamos los avances, se retroalimentaron tanto por estudiantes como por profesores. Después tuvimos la posibilidad de visitar ya Huehuetla en este segundo momento y bueno, aquí conocer desde la UIT, la Organización Indígena Totonaca y el Juzgado Indígena, donde entonces empezaron a conocer algunos elementos de esto que llamamos pluralismo jurídico. Y entonces nos dimos cuenta que el juez del pueblo de Huehuetla es el catequista del pueblo. Y entonces no es una persona que tenga un título y una cédula profesional como abogado, pero que está validado por los usos y costumbres del pueblo. Entonces nos encontramos también con que, como parte de los saberes de la experiencia de lengua local, Bianca, que es una estudiante de este grupo, se encargó de dirigir el proceso de la entrevista en totonaco, absolutamente, y hacer el proceso de traducción con sus compañeros. Visitamos también la iglesia porque, bueno, hay todo un componente de teología de la liberación justo a partir de esta organización y, bueno, una incidencia muy importante de la iglesia. Y entonces, bueno, visitamos y reconocimos también un poco de la diversidad cultural en la región. Y bueno, regresamos a comunidad, presentamos los avances, empezamos a reconocer estas formas de organización comunitaria, los jóvenes empezaban a reconocerlas y finalmente pasamos a la Huasteca. Después de regresar a estos momentos de reflexión, todas estas reflexiones y todas estas vivencias las vamos recuperando en las clases y las vamos poniendo en diálogo con estos textos que nos propone una antología que está previamente diseñada. Entonces, en el caso de este videíto me gustaría más o menos por ahí, que esta es una situación a la que se enfrentan los chicos en Huasteca, con el grupo de Xochitlatzomani.
Y recuerdes que ellos canabas para porque es que tú chicas Gracias. Este es un videíto, nosotros empezamos a utilizar justo el uso del celular, que bueno, también es ya una práctica común en las aulas de la UBI, como un medio también de registro audiovisual. Y este momento es muy importante porque las señoras, cuando los chicos acceden, las señoras acceden a tener una entrevista con los jóvenes, les dicen, sí, claro, ¿no? Pero en náhuatl, no en totonaco, ¿no? Y entonces, confrontarse a una realidad distinta también te descoloca, pero te pone en una situación que hace visibilizar una serie de elementos que en la cotidianidad no son perceptibles. Y aun cuando lo diga un texto, la importancia de la diversidad cultural y el reconocimiento a la diversidad y a la interculturalidad, cuando te enfrentas a este tipo de tensiones, bueno, pues te das cuenta que la interculturalidad no solamente es un sueño, ¿no? Sino también es un cúmulo de experiencias que te permiten poner en jaque tu ser, tu identidad, tu propia persona. Entonces, gracias. Los jóvenes tuvieron que aprender a hacer comunidad, es decir, tuvieron que aprender desde cocinarse, ir a leñar, participar de algunos rituales. Aquí en la parte de abajo tienen a don Andrés, que es un ritualista muy importante de la región de la Huasteca, y algunos, aunque son de religiones distintas a la católica, fueron recibidos, igualmente fueron atendidos. A don Andrés se le explicó que son jóvenes que tienen otras creencias y que teníamos también como respetar. Estas fueron como el tipo de tensiones con los que nos encontramos y nos confrontamos. Y bueno, también momentos en los que se encuentran en la radio Guayacocotla, que es una de las radios comunitarias, la primera en el país y con una trayectoria muy importante. Y los estudiantes al final de esta experiencia tuvieron la oportunidad de regresar y hacer algo que llamamos retribución a partir de un programa de radio. Entonces, bueno, los resultados de aprendizaje tienen que ver con esto que nos habíamos propuesto en un inicio, no solos. Yo insisto, yo soy portadora de un trabajo colectivo junto con varios compañeros, con la maestra Yolanda, con el maestro Ascensión, con el maestro Eder Santiago, el maestro Eusebio. Y es una maestra ñojú, un maestro nahua, un maestro totonaco y maestros que no somos ni nahuas ni totonacos y somos llamados luguanes en el Totonacapán o gente de razón en la Huasteca y que, digamos, nos sumamos a esta labor colectiva. Se desarrollaron los procesos de diálogo de saberes, los procesos de planeación, la articulación de las experiencias educativas y las coevaluaciones. Cuando tuve la oportunidad de escribir este texto, hice una retribución a los estudiantes, puse a consideración de los estudiantes el texto y bueno, estas son las opiniones que ellos tienen. Hice lo que yo les pido que hagan en su clase, retribuir, es decir, poner y entregar a los actores con los que trabajamos lo que nosotros creímos o construimos juntos con ellos. Y dice así: todos veníamos de una educación en donde la voz autoritaria del maestro nos somete a esos procesos tan guiados que teníamos antes. Y llegar aquí, a la UBI, es pensar que el maestro tiene el timón del barco, pero esta es otra educación diferente. Porque si bien al principio fue un poco guiar, agradezco que haya sido un espacio de aprendizaje que siga complejizándose poco a poco y en donde nosotros empezamos a hacer nuestras planeaciones, nuestros instrumentos de preguntas, estar construyendo los días de campo todos los días y pues vivir la organización. Sin salir de la universidad empezamos a tener procesos organizativos, la venta de dulces y otro fue el trabajo de equipo, del cual aprendí mucho, porque no nos conocíamos en la forma de trabajar. Aprendí a desarrollar mi tolerancia y eso era organización y sobre todo diálogo. Nos preocupábamos, se referían a los compañeros, nos hace ser mucho más humanos. Sin pensarlo fuimos construyendo un proceso organizativo y que lográramos esto, aprendimos a reconocer y preocuparnos por el otro y esa es una mentalidad que necesitamos, sobre todo por el clima que impera hoy día. Y esto es lo que nos permitió darnos cuenta de lo que la universidad debería dejarnos hacer. Aprender en libertad y, aclaro, no en libertinaje. Somos afortunados por tener esta educación, que son palabras de Luis, que es un joven de este semestre. Esta es una foto donde se están entregando los resultados a los jóvenes.
Y bueno, pues nada más comentar, personalmente hubo muchas reflexiones, momentos compartidos, muchos miedos, sobre todo de los maestros. El irnos es una responsabilidad muy grande, visitar algunas comunidades en donde las situaciones de riesgo y de violencia son muy altos, también nos pone en una situación en donde nos hace pensar pues que nuestro papel puede ser mucho más fácil en el aula. Y bueno, requiere un trabajo sistemático, colaborativo y con nuevos horizontes, ¿no? Esta es una experiencia de hace un año y bueno, yo espero que en algún momento les podamos compartir ya la de este año. Paxakatsini, Tlaxcamati Miak, Tlazocamati Miak, gracias. Muy bien, pues agradecer a Armando y a Sara esta bioprospección de la megabiodiversidad, de la interetnicidad y de la interculturalidad de nuestro territorio, ¿verdad? Nos hacen pensar de esta propuesta de práctica docente de Carlos Calvo que dice del mapa escolar al territorio educativo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una universidad con muchas prácticas docentes, ¿verdad?, ancladas en la innovación. Entonces, felicitarles, ¿verdad?, por esta grata exposición. Y bueno, podríamos, miren, bueno, la megabiodiversidad en las 5 regiones, ¿verdad? Creo que está el arquitecto David allá en Iztac, ¿verdad? Tenemos a Alejandro en Poza Rica, Tuxpan, y en Veracruz, no sé, la maestra Estela por allá con un grupo de académicos, igual Alejandro. Entonces, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto, que sea concreto para que podamos concluir esta sesión del seminario. De Poza Rica, felicitar a los maestros. Armando, como siempre, felicidades por los trabajos que desarrollas. Maestra Sara, felicidades. Y alguien acá, y nada más, por Poza Rica ya no habría ningún otro comentario. En Iztac, el maestro David. Daniel Gómez. Perdón, Daniel, ya le cambié el nombre. De la Facultad de Arquitectura en Córdoba. Pues felicitarlos porque verdaderamente es muy aleccionador y formativo lo que nos acaban de exponer. Es un diálogo también académico muy importante, yo aprendí mucho. También he estado trabajando en programas de desarrollo urbano en la Sierra de Songolica y efectivamente estar en el campo y estar en Songolica nos transforman, entre muchas cosas, aprendemos a que el tiempo urbano no es igual que el tiempo rural. Acrecenta nuestra paciencia y nuestra tolerancia y nos conmueve el cosmos donde trabajan. Muchas gracias. Gracias, maestro Daniel. En Veracruz. Maestro, pues únicamente felicitarlos a los profesores y agradecerles el haber compartido su experiencia, que sin duda nos deja, y bueno, y todos sus saberes, que sin duda nos deja con una gran lección y nos permite observar el camino que nos queda por andar. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y aquí en Jalapa, ¿algún comentario? Sí, buenas tardes. Ulises Gabriel, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica por asignatura. Primero que nada quiero pues felicitarlos, ¿no?, por el trabajo grandioso que han estado realizando, sobre todo muy innovador como es esto, ¿no? Yo quisiera un poquito saber, después de esta experiencia educativa, supongo que siguen otras, ¿no? Entonces, ¿cómo es la incidencia después de haber experimentado todo eso en los siguientes cursos de los estudiantes, ¿no? Gracias. Sí, bueno, esta experiencia educativa de metabolitos secundarios es prácticamente ya al final de la carrera, ¿no?
entre sexto, séptimo semestre de área terminal. Normalmente son pocos estudiantes porque hay muchas experiencias optativas, es una experiencia optativa y demás, pero lo interesante de esto es que después de eso los chicos se incorporan, se han incorporado conmigo a trabajar en servicio social, tesis, ¿no? Tengo el caso, ya no nos acompaña, estuvo por aquí hace un ratito, pero un estudiante en otro momento, pero que refleja pues la misma intención. Empezó en una experiencia educativa, se quedó conmigo en servicio social, realizó su tesis de licenciatura y ahorita está en la maestría, ¿sí? Terminando su tesis de maestría y quieren ingresar al doctorado con la misma temática, ¿no? Desde lo que pasó en su experiencia educativa que en algún momento cursó, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos también son elementos que te dicen, bueno, algo está pasando, ¿no? Le impactó, realmente fue significativo, tal que incluso la motivó a continuar trabajando con el grupo de personas, ¿no? En las cuales estamos trabajando en la comunidad de Coyopolan, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso también da una idea de cómo, de qué estamos haciendo, ¿no? Y es gratificante también. Sí. Y bueno, en el caso de la UBI, esta es una experiencia de segundo semestre. Nosotros no tenemos como la posibilidad del MEIF, de abrir experiencias educativas y que cada quien se inscriba a la que quiere, es más o menos una situación más rígida. Pero estas experiencias educativas del área básica, que están articuladas, permiten que los estudiantes a partir del tercer semestre se involucren con procesos organizativos, sociales, empiecen a trabajar desde y con su lengua materna, ¿no? Que eso es bien importante. Cuando los jóvenes llegan, la primera pregunta, de las primeras preguntas, además de dónde vienes y cómo te llamas, es qué lengua hablas y todo el mundo dice español, ¿no? No hay un reconocimiento de la diversidad lingüística en nuestros jóvenes, pero bueno, a partir de las experiencias que tienen con estos jóvenes, pues quieren vivir la posibilidad de hacer procesos comunitarios a partir de procesos ya más locales, a lo mejor algunos desde la lengua, ¿no? Otros se empiezan a emocionar y animar a aprender una lengua distinta al español. El contacto que tienen con diferentes organizaciones los impulsa a tener procesos ya más locales con la radio, con algunas organizaciones, y entonces empiezan a tener un proceso de trabajo y formativo de la mano con el contexto en el cual se están desarrollando. De eso se trata, sobre todo primer y segundo semestre. De eso intentamos enamorarlos del contexto y creo que se logra. Perdón, y brevemente, creo que también de esta experiencia de interactuar en foros como pues tuvimos la oportunidad de conocer a la maestra Sara y en este semestre nos aventuramos a organizar un trabajo conjunto que fue muy enriquecedor porque de pronto trabajar biología con la UBI, ¿no? Por ejemplo, que son áreas completamente distantes, pues no es sencillo, ¿no? Pero también se incorporó con nosotros gratamente maestros también de artes. Entonces trabajamos un proyecto conjunto en el Totonacapan entre biología, artes y la UBI, ¿no? Fue un gran reto, ¿no? Pero creo que el producto, el trabajo al final es muy gratificante y creo que vale la pena este tipo de esfuerzos, ¿no? Sí. En el Centro de Artes Indígenas también, ¿no? Y con los abuelos y los sabios totonacas, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ajá, claro. Perdón, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarlos. Sí, en la mañana tuvimos una conferencia en torno a la innovación educativa asociada o vinculada a la tecnología. Entonces, cuando tengo estas cuestiones tan distantes, me enorgullece y me hace sentir muy bien el escuchar sus experiencias. Sí, la innovación educativa no necesariamente es la tecnología, ¿no? Aquí tenemos innovación educativa desde el propio quehacer. Y sobre todo cuando ustedes nos muestran lo que logran los estudiantes, ¿no? Creo que es ahí donde está esa innovación, en esos procesos de sistematizar, de compartir esas vivencias del actuar docente, independientemente de la tecnología, que viene a ser un recurso más para enriquecerla tal vez, pero que es aquí donde me encanta. Felicidades por compartirnos esto y que ojalá y sigan haciendo este tipo de experiencias
y compartirlas para que tengamos en nuestra universidad este tipo de saberes, ¿no? Me gusta esta idea de saberes sentidos y compartidos, ¿no? Gracias y insisto, felicidades, enhorabuena. Pues agradecemos a las regiones presentes aún, a Poza Rica, Tuxpan, a Veracruz, Boca del Río y a Córdoba, Orizaba, Iztaxoquitlán. Muchas gracias por su participación, por su presencia, también aquí al auditorio de esta zona de Jalapa. Agradecemos también a la doctora Sobeida y al doctor Gerardo su participación en la relatoría, que seguramente nos ayudará y la pondremos a consideración de todos. Muchas gracias.